vosotros, todos vosotros, todos esos cientos de miles, de millones de personas que estáis viendo este vídeo, escuchando mi voz, como quien escucha a un profeta borracho. No estoy borracho, pero bueno, profeta borracho. Sabéis que a veces, o no lo sabéis tal vez, si es vuestra primera vez, cosa que me hace sentir bastante bien, que yo suelo decir que todos los cómics suceden en Nueva York, ¿sabéis? Pues hoy tenemos un momento de gran orgullo y de gran satisfacción, porque hoy hablamos de un cómic en el cual los acontecimientos no suceden en Nueva York, lo cual nos demuestra que existe un mundo más allá de ya sabéis, en fin, de Nueva York, de Estados Unidos, USA. Este cómic se llama Mega, así como suena, así, mirad qué rotulazo. Mirad qué rótulo, espectacular, potente. Tiene un aire a lo Corben, ¿verdad? A lo Richard Corben, esta rotulación. Y como veréis, pues estética hiperpower. Salvador Sanz se llama el autor. Un autor de Buenos Aires, Argentina. Y que, para variar, como os iba diciendo, nos trae pues los acontecimientos catastróficos y terribles que pasan en este cómic, pues en localizaciones globales variadas. ¿Y de qué va la cosa? De monstruos. Es un cómic de monstruos, un cómic de catástrofe, de lucha, de... ¿Cómo se llama eso? Lo he visto en internet antes, los kaiju, o como se pronuncia, que debe ser el género tipo, yo creo que debe ser el género tipo Godzilla o tipo algo así, ¿no? En plan de, nada, llega un monstruo invasor al planeta y tenemos tremendo drama y aparecerá un supuesto protector de la humanidad que se enfrentará a los malos y... fondo los mechas también, muchos mangas, animes antiguos de mechas tenían ese esquema, ¿no? De mechas que atacaban la Tierra y luego había otros desde el planeta que, yo que sé, guiados por científicos se enfrentaban a los malos. Evangelion en el fondo era una revisión de ese género. En fin, de este hay 3 volúmenes hasta la fecha. Es un cómic para variar en este canal, también hay que decirlo, muy de esta década. Se empieza a publicar en 2021 y se siguen publicando. Hay 3 volúmenes hasta la fecha. Os voy a enseñar las portadas, por lo menos para ver las portadas. Este es el volumen 2, como veréis, pues el ascenso del cisne negro. A ver, es como, Dios, emociones, sensaciones, ¿sabéis? Además, mola por las formas que tienen los personajes, que es como que hay un cierto lenguaje corporal. Además mola, fijaos, el acabado gráfico es potente, ¿eh? Ahora ya, cuando nos pongamos a ojear el volumen 1, lo veremos un poco más en detalle, pero a ver, tiene un acabado pictórico excelente. Además, una narrativa bastante misteriosa, también hay que decirlo. Bueno, ese que hemos visto antes es el volumen 2, bueno, ya hemos visto el 1, el 2, este es el volumen 3, La danza de los chacales. Como veréis, joder, es impactante. Y lo que os decía antes, acabados ahí de... muy de ilustrador de concepto, ¿no? Mucho ilustrador de concepto, casi de videojuegos y demás. Se nota que Salvador Sanz tiene formación en arte, no es una persona autodidacta ni que pertenezca obligatoriamente al mundo del cómic. Entonces se trae recursos de otro tipo de géneros que creo que aporta bastante a la narración. Hace que sea una narración atípica, que tiene tiene sus pros y sus contras, ganan los pros, spoiler. Pero bueno, vamos a ojear un poco y nos dejamos ya de tanto hablar, ¿no? Como veréis, estética superpower todo el rato, los monstruos. Yo no podía evitar acordarme de alguna forma, cuando leí este cómic en su momento, del videojuego Shadow of the Colossus. Sé que no tiene nada que ver, sé que el ambiente, la ambientación, el estilo no es exactamente lo mismo, pero me gusta ese rollo de, monstruos. Los monstruos tienen un diseño muy peculiar. Igual que también, como decía antes, en Evangelion, por ejemplo. No son monstruos, ¿cómo decirlo?, amigables o reconocibles. No hay formas excesivamente humanoides, caras con las que puedas empatizar. Ya sabes que cuando le pones cara a una bestia gigantesca que puede destruir un edificio con su voluntad, de repente es como que ya asociamos una cierta sensación de sentimientos, ¿no? Y en este caso es como que sí que se trabaja mucho con ese concepto del frío. La bestia como una especie de... ¿cómo sería? Monolito, ¿no? O algo así, en plan viviente que se enfrenta, pues eso, a lo que sea, pero en el fondo la humanidad no es más que pues es una forma de vida circunstancial que pasaba por allí, ¿no? Bueno, fijaos la gráfica. Bueno, a ver, nos tienen que dar un poco... No os voy a contar el argumento 100%, ya sabéis, yo os voy contando cosas, a veces meto cosas que me invento, porque sí, porque esto es caipiriñas, mentiras y cintas de vídeo. Hasta dentro de poco, que queda poco tiempo para el verano. Para eso, termina dentro de una semana, creo, o algo así. A partir de ahí volveremos a nuestro viejo nombre de cómics, mentiras y cintas de vídeo, CMCV. Buscadme en Instagram, que creo que tengo ahora mismo, no sé si 150
seguidores o algo así. Ya hablaremos más de Instagram. Pero bueno, como veréis aquí, pues tenemos ahí... Se nos habla ahí de expediciones y de cosas así. Se nos sugiere formas de... Pues eso, de herramientas de tiempos primigenios. A ver, tiene todo ese punto ahí, Lovecraftiano un poquito también, que siempre sugiere cosas, ¿no? Y personajes que realmente recuerdan más a un manga. Un poco parte del encanto que tiene este cómic es que los personajes, el comportamiento que tienen y tal, es más propio de un manga que de un cómic. Pues eso, occidental sería la palabra, ¿no? Bueno, vale. Narración, un poco de ambiente. Se nos habla de que el quilombo realmente, el asunto, ¿vale? El epicentro de este, pues eso, montón de cosas es la Atlántida. O sea, si nos ponemos realmente correctos, ya he hecho una interrupción para verlo bien. Lo que pone aquí es Antártica. Guaraná Antártica, ¿sabes? O sea, ahí donde hace frío. Vale, sí. Vale, nos vamos a rollo ártico, Antártica, pues eso. Joder, es que de repente me he puesto a hablar de Atlantis, solo faltaba que apareciera Namor por aquí. Bueno, como veréis hay una enorme brecha en el hielo y aparece una forma ahí. Es que a mí me gusta mucho el rollo que tienen las formas que dibuja Salvador Sanz. Me gusta porque tiene ese rollo ahí como primigenio, no son amables. Si os fijáis, no es un estilo que ataque mucho al espectador gráficamente, pero juega con una sensación de frío que creo que funciona muy bien. Bueno, esta es la dinámica de los protagonistas. Como veréis, el coprotagonista es un padre de familia. Realmente la más protagonista es esta hija que estáis viendo. Mola mucho porque el padre de familia pues es una persona ya entrando en ese complicado momento de la edad mediana. Hay un reflejo ahí, es como un yo ya fui frente a la juventud, ¿no? Que llega y demás. Está muy bien, es realista, funciona muy bien realmente el grupo protagonista. Pero bueno, la cuestión es que están sucediendo cosas. Mirad a los pingüinos. A ver, la clave aquí es mirad a los pingüinos, que a ver, está bien dibujado, ¿eh? Y bueno, pues aparece un ala, los pingüinos pues observan, hablan del chupacabra. Ya sabéis que esto, ya os digo, esta es una historia que no sucede en Nueva York y no está hecha por autores yanquis ni europeos. Así que está muy bien porque como que no deja de perder, ¿qué mierda de expresión es esa? No deja de tener, pues todavía identidad mucho, ¿no? Con cosas más latinoamericanas y demás, está chulo. Los protagonistas se mueven en ese entorno, son bastante realistas en su composición. Vale. Que bueno, se sigue viendo aquí el gusto por cómics, yo que sé, cosas como Hellboy, por ejemplo, las adaptaciones de los cómics de Lovecraft, las propias novelas, las historias clásicas de Richard Corbin. O sea, sí que tiene una mezcla ahí interesante de géneros. Pero bueno, aquí lo importante, voy a ir tirando un poco más para adelante, como veréis, pues hay investigación, se habla de una antigua investigación que se hizo a la Antártica, Guaraná, para encontrar cosas, que siempre pasan cosas, y aquí pues se nos habla de que la niña, esto es spoiler, pero bueno, hablamos de ello, la niña evidentemente tiene algún tipo de conexión mística con algo. A ver, hay que tejer un poco aquí la trama para que la cosa tenga sentido. Y bueno, pues se tejerá una trama, no, es que no os lo voy a contar, leos el cómic, en serio, que está bien, no os quiero destruir el misterio. Y bueno, empezarán a pasar cosas. Aparecerá este bicho que estáis viendo por aquí. Hablaban antes del chupacabras, empezaron como relacionando cosas y tal. Y poco a poco empezaremos a ver que esto es como ¿cómo decirlo? Como el prólogo, ¿no? A una aparición de repente. Esto sucede, si no me equivoco, en Montevideo, directamente donde sucedía. Por eso lo que os decía al principio del vídeo, de que no todos los cómics suceden en Nueva York, sino que también en... Mira qué páginas, ¿eh? También en lugares que no estamos tan acostumbrados a ver en las viñetas suceden cosas. Mirad lo que les decía antes del estilo así como concept art y tal. Es poco Marvel, esa es la palabra. O sea, es poco de cómic de superhéroes comercial o poco de cómic habitual, ¿no? Tiene mucho de... Parecen secuencias para un videojuego, parecen secuencias para una película, parece un homenaje a King Kong en este caso. Fijaos la forma, si no me equivoco se llama la salamandra a cada monstruo aquí, muy en plan anime japonés. A cada monstruo que va apareciendo a lo largo de la saga se le da como un nombre que normalmente suelen ser animales. Está el cisne negro, está la salamandra, están, ¿vale? Que son, pues, a ver, ya os conocéis esto porque habéis visto este tipo de historias. La gran amenaza, mirad qué dibujazo. Lo que os decía antes, importante, ¿eh? No tiene rostro humanoide, no tiene ojos, no tiene boca. Eso le quita todo tipo de empatía y de capacidad, sino que simplemente vemos que es como una especie de super bestia gigantesca
con una textura así de piedra, ¿no? Bueno. Y bueno, pues la gente lo observa y tal, aquí es cuando ya se nos junta. Está muy bien porque si os habéis fijado hasta ahora no hay diálogos prácticamente, no hay explicaciones, no hay mucho. El contexto es el que te está dando el dibujo y las conversaciones de los personajes, las pocas que hay, ¿no? Hasta aquí, pero lo que es la parte de los monstruos, entre comillas, es secuencia pura y dura. Entonces, claro, se crean muchos misterios y también, como pasa siempre en este tipo de contextos, como que la primera recepción que tienen los seres humanos cuando se encuentran en este tipo de situación es casi religiosa, es casi como estar teniendo ahí un momento de iluminación o de descubrimiento, ¿no? Y bueno, como suele suceder para nuestra satisfacción, lo que tenemos es un buen apocalipsis. Este cómic se torna de repente un cómic ahí con matices de catástrofe. Pues sí, como hay otros cómics ahí, ¿cómo se llama? Jacarandá. Ese no lo hemos visto aquí. Me parece que no lo tengo en papel. Es brutal, un cómic. No sé si es japonés o... Es oriental, seguro. No sé si es 100% japonés. Es un cómic catastrofista, pero a niveles brutales. Y aquí lo mismo, lo que vemos es, pues eso, que en este caso la nueva bestia, pues lo que ha traído es el fuego, las llamas, la destrucción. Y bueno, pues mirad a los cadáveres calcinados. Sin diálogos, sin gritos, sin efectos de sonido. Es todo súper plano. Y esto nos genera pues un paisaje ahí de devastación. Que si os fijáis, es a lo que me refiero. Hay una sensación de quietud. Este cómic, en general, lo que es el ritmo narrativo, que Salvador Sanz le pone al cómic, a los diferentes volúmenes de este cómic, hay una sensación de quietud. Es como que están pasando cosas muy bestias, muy simbólicas. Todo el tiempo tienes símbolos que te dan a entender que hay significados ocultos y demás. Pero todo sucede a un ritmo súper calmado. O sea, es extraño que haya un grito, una explosión, una pelea. O sea, todo el tiempo aparecen ítems. Muy videojuego también. Esto sería un gran videojuego. Un gran videojuego. Una vez más, me remito a Shadow of the Colossus. Lo que pasa es que, bueno, en Shadow of the Colossus el protagonista, ser humano, se enfrentaba a los colosos. En este caso... no sería... Hostia, se da un aire al bananero, ¡Fuck! Acabo de darme cuenta de algo que no debería haberme dado cuenta. No voy a poder dejar de pensar ahora mismo que estoy viendo una historia con el bananero de... Dios. No voy a hacer referencias. Pero lo estáis viendo vosotros también, ¿no? Bueno, hasta aquí ya habéis visto. El mundo misterioso que se nos presenta, el tremendo apocalipsis, no hay nadie que se pueda enfrentar a la bestia, el monstruo, la destrucción. Vale, ¿cuál va a ser la respuesta? A ver, esto lo conocemos, hemos visto miles de historias. Pues que bueno, que evidentemente la niña que os decía antes, que tenía una especie como de conexión cósmica con cosas, pues va a ser la clave que va a permitir que podamos conectar con el... no protagonista, porque tampoco es exactamente un protagonista, pero con la bestia buena. Vamos a entendernos, es la bestia buena, la que por algún extraño motivo pelea cosas que teóricamente a los seres humanos nos convienen, que es Mega, evidentemente, para eso tenemos el título. Mirad qué bonita la geometría, con los peces yendo todos en las mismas direcciones, como trazando trayectorias, ¿no? El fondo abisal, el sonido, si os fijáis, no hay efectos, no hay onomatopeyas, no hay nada que nos sugiera a qué suena. Nos lo tenemos que imaginar. En mi caso, por ejemplo, yo imagino un sonido súper agudo en una frecuencia ahí, ¿entendéis? Agudísima, que casi no se puede ni percibir. De hecho, un sonido casi sordo, pero que resuena en el planeta completo, haciendo que en esta construcción primigenia, es que es la palabra, ¿no? Ahí, prehumánica sería, iba a decir bueno, sí, prehumanos, antes de los seres humanos. Pues entonces, entre los peces abisales, pues hay algo dormido que de repente despierta y se mueve. Y fijaos en las formas, nada más. Son como... Igual que nos pasaba con el de la salamandra que vimos antes. Mirad el arma que lleva el personaje. Una vez más, mucha geometría. Hay un cierto aire como de rostro humanoide, pero no del todo. Una vez más, para no darle demasiada personalidad al personaje y que sea una especie de fuerza primigenia que se mueve, pues lo dejan así. Pero luego fijaos las geometrías que le da en su forma de construir el cuerpo. Todo está basado en líneas rectas. Bueno, más o menos en líneas rectas. Geometrías muy opuestas, es como que da la sensación de ser una especie como de super golem, ¿no? Más que
una forma de vida. Ya os digo, el cómic está guapo, tiene muchos elementos de terror que me estoy saltando. Estoy intentando no pagarme en el cómic porque en serio que merece la pena leérselo. Como veréis, entornos realistas, no aparece ahí, bueno, realistas. Entornos realistas, pero más allá de lo que sería un cómic yankee. Qué bonita la viñeta, tío. Me voy a acercar un poco. Hoy no me he acercado mucho a las viñetas, ¿eh? Oye, cuidado de vuestras... De vuestros mareos, que no sé si os mareo cuando me acerco y me alejo de las páginas. Mira qué bueno, ¿eh? El efecto del mar mientras va pasando los reflejos. No está hecho con muchos recursos, pero sí está hecho con recursos que evidentemente están utilizados con maestría y con perfecto dominio de lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, pues esto es el... ¿Cómo sería? El prolegómeno. Término que se utilizaba mucho en el old school, en los comentaristas de fútbol. Pues a una gran pelea, que es lo que estamos esperando que suceda. Esta especie como de... forma simiesca de piedra, pues se acerca a esta especie como de extraño cráter que se ha creado con el tema de las llamas y tal. No estáis viendo, es que os estoy narrando algo que ya estáis viendo en las páginas. Lo que pasa es que, joder, está tan bien dibujado. Las gamas de colores, además, también contribuyen mucho. Si os fijáis, son gamas que no son nada estridentes, entonces contribuyen a esta sensación de quietud. Este es un cómic en el cual suceden cosas muy espectaculares, muy brutales, muy... lo estáis viendo, muy apocalípticas, pero suceden despacio. No, aquí por ejemplo, esto es un apocalipsis en medio de una ciudad. Un Katsuhiro Tomo, por ejemplo, seguramente hubiese dibujado explosiones de gas, algún edificio cayéndose, le hubiese dado más ruido, que en realidad es más realista, tal vez. Le hubiese dado más ruido. Sin embargo, Salvador Sanz opta por un ritmo tranquilo, ¿sabes? Pues aquí, pues eso, despacito, el personaje se va... Muy videojuego, ¿eh? El personaje se va acercando finalmente a la zona donde la salamandra ha hecho su zona de confort. Poco a poco, muy poco a poco. Mira qué diseñazo. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Además, lo gracioso es que hasta aquí realmente sabes que Mega es el bueno porque ha sido invocado por los buenos. Pero al final, es lo que os contaba antes, que son dos seres que están por encima de la humanidad, claramente, y que luchan entre sí. Y si mueren seres humanos aplastados por sus enormes pies, pues morirán. Una vez más, los rostros que no son humanoides y demás que se enfrentan. ¿Veis? Dios, no puedo evitar. Ahí se están enfrentando. Empezamos, pues eso. Hay tramas, evidentemente, por la parte de los seres humanos. Está muy guapo, muy guapo, muy guapo. Además engancha, lo que os digo, porque tiene este aire. Si os gusta este género, si os gusta también este tipo de manga ahí que hace este tipo de historias, este funciona espectacular. Las peleas, como veréis, juega mucho, además, lo que os decía antes, con las formas tan angulosas y complicadas que tienen los monstruos, dentro de lo que son las propias situaciones de la pelea. No es una pelea muy predecible. Además, son bastante inexpresivos los monstruos, que eso contribuye, como os decía antes. Pues es un cómic de monstruos, un cómic de destrucción, un cómic de... Dios, ¿cómo dibuja este hombre? Bueno, ¿cómo pinta, no? Sería este hombre. Muy recomendado, amigos. No os voy a ver por qué página vamos. Me voy a fijar a ver si me queda muchísimo por spoilear. 86, ¿y cuántas tiene este? 105. Vamos a dejarlo un poco. Y este recomendadísimo. Y echadle un ojo a los demás volúmenes, que la historia va evolucionando y cada vez se pone mejor, amigos míos. Empezamos a descubrir, pues eso, que no es que fuese una situación puntual, sino que es parte de algo organizado, entre comillas. Es algo que iba a suceder. Mirad, qué bonito. Ya sabéis, profecías, mundos oscuros, invasiones, destrucciones. Mira qué bonito, ¿eh? Además es que está guapo porque se nota que Salvador Sanz decide lo que va a hacer en la historia, un poco también en función de lo que estéticamente le encaja más. Claro, cuando estamos en el mundo esto de lo misterioso, pero también lo simbólico, lo animista, no nos movemos en términos de cómic tan occidental, que muchas veces estamos acostumbrados a lógicas muy relacionadas con nuestras mitologías, la causalidad y todas estas cosas, sino que aquí en el fondo, como son objetos con vida, esto permite al dibujante ser mucho más libre, el artista es mucho más libre. Bueno, personajes turbios, está guapo, como os decía, está muy guapo el tema de la relación entre el mundo humano de los protagonistas y cómo eso resuena, ¿no? Con las bestias primigenias. Mira qué bonito.
Muy bonito este cómic. Y este igual es la última página. Sí, ya hemos terminado. No, a ver, evidentemente no vamos a ojear más. Ya bastante que he ojeado entero el volumen 1. Recomendadísimo. Además, como habéis visto, es lectura tensa, pero tranquila. Este está muy bien para leerlo por la noche. Por ejemplo, antes de dormir. Esto se lee, te vas a dormir diciendo, ¡buah! ¡Qué maravillosa destrucción! ¡Qué sinsentido! ¡Qué insignificancia! Estoy experimentando antes de antes de dormirme, que es lo suyo. Soy insignificante. En fin, ¿te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? Ponme en los comentarios, que ya sabes que es el sitio donde hablamos estas cosas, porque si no, ¿dónde? En Instagram, tal vez. Tengo que insistir con Instagram, sí. Si te ha gustado, el botón para arriba está genial, el pulgar me encanta. El pulgar para abajo, escucha, no me gusta. Lejos de ahí. Y al mismo tiempo, pues sé que no estás suscrito o suscrita en la mayoría de los casos. Ejerce tu libertad y comparte, que seguro que hay alguien a quien este tipo de cómics le gusta y yo qué sé, esto le puede alegrar el día, o alguien que le guste el arte del concepto y el concept art, ya sabes, la ilustración, la pintura y demás, y esto le pueda resultar inspirador, pues yo que sé, comparte, que siempre está bien, ¿no? Necesito 2 palabras para despedirme, que van a ser Apocalipsis Now. Me apetece. No, o sea, viene a cuento, no viene. Es un poco gratuito, sí, tal vez, sí. Apocalipsis Now, sí, lo defiendo. Venga, nos vemos, amigos.